Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Diálogo Abierto. Nos sentimos contentos de estar compartiendo la lección El descanso en Cristo. En esta ocasión tenemos un tema muy especial: el descanso, las relaciones y la salud. Y eso pues es maravilloso, nos sentimos felices. A nuestros amigos que nos sintonizan desde diferentes partes, aquí en el Perú, a María, Paola, que están en la zona del Oriente, allá desde Colombia, Eliezer, un gran saludo. Nos sentimos contentos que ustedes también puedan participar de nuestro programa Diálogo Abierto. Vamos a empezar y para eso vamos a cantar Descanso en ti. Adelante. Tus brazos seguro estar, porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti, pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Sábado eterno, por siempre te di a alabar. En un lugar donde no hay más que cargar, descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Muy bien, este hermoso canto nos ayudó a entender que nosotros debemos descansar en el Señor. En esta ocasión tenemos algunos amigos invitados, ¿verdad? Estamos aquí empezamos con las damas.
Estamos aquí con Wendy Fernández, ella es de Colombia. Tenemos aquí un auditorio internacional. Bienvenida. Gracias, pastor. Qué gusto de tenerte acá. Tenemos a Lucas Monge, monje, pero es monje, ¿verdad? Lucas, bienvenido, es de Brasil. Dicen que yo soy el monje adventista, ¿no? Ah, está bien. Bienvenido, nos sentimos contentos. Gracias, y tenemos a Jairo Coronel. Jairo, qué gusto verte. Igualmente, pastor, estoy feliz de poder estar acá y pues vamos a aprender mucho el día de hoy. Claro que sí, juntos vamos a aprender cuán importante es esta lección. Bueno, iniciando esta parte me gustaría que podamos nosotros un poquito comentar el asunto de José. Recordemos que José es un personaje importante en la Biblia y él tuvo mucho que ver no solamente en la salvación de su pueblo, pero él tuvo una experiencia especial. De repente podemos pedir ahí a Wendy o que ella nos indique, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia de José desde que fue vendido hasta que llegó a la casa de Potifar? Bueno, pastor, amigos que nos están mirando en este momento, es interesante, ¿no? Mirar cómo de cierta manera Dios puede conducir la vida de una persona que se deja guiar, ¿no? Miramos de que la condición en la que estaba prácticamente José no era una condición tan fácil, porque estaba prácticamente como esclavo, ¿no? Estaba esclavo en Egipto, ¿no? Pero aún así él de cierta manera decidió permanecer fiel a Dios y Dios en un momento lo exaltó, ¿no? En un momento de pasar de una condición tan triste, ¿no? De cierta manera por su fidelidad, el Señor lo pudo exaltar, ¿no? Y pudo llegar a una condición bastante más elevada. Claro, pero antes de llegar a esta condición elevada, que ya pues la lección pasada hemos visto, ¿no? Ya como él había sido vendido, había llegado a la casa de Potifar, pero luego de esto pasó por una tentación muy grande, ¿no? Fue enviado a la cárcel y ahí donde viene, ¿no? Ya el hecho de cómo que Dios lo mandó hacia la casa del faraón, ¿no? Y creo que en la cárcel Dios lo ayuda, entre comillas puede decir, ¿no? Dios ayuda a José a poder llegar a esta situación elevada para poder ser un propósito después para el pueblo, para su pueblo, ¿no? Yo digo que José tuvo que pasar por um processo que Deus permitiu ele passar, um processo de dolor, um processo de tristeza. Talvez ele tinha hasta motivos para deixar e abandonar a Deus, pero ele não hizo isso, ele permaneceu fiel e Deus honrou sua fidelidade, a ponto de enaltecer a José, tornando José el gran gobernador del Egipto. Sí, es verdad, ¿no? Eso es verdad, eso es maravilloso, saber cómo Dios conduce a un hombre consagrado a través de los problemas y lo lleva a la cúspide, con el único objetivo de poder salvar a su pueblo. Miren ustedes, allí podemos ver la salvación trabajando a través de José. Pastor, quisiera aportar algo interesante mirando. Miramos de que en esta parte también Dios tenía un propósito también más profundo, ¿no? Y era salvar principalmente al mismo José, ¿no? Donde de cierta manera la lección viene hablando acerca del perdón, ¿no? Y sabemos de que en ese momento el corazón de José, como toda persona, ¿no? Alguien que le han hecho tanto daño, ¿cómo estaría el corazón de José en esos momentos, ¿no? Contra sus hermanos. Y era importante que Dios le hiciera pasar por todo esto primeramente para salvarlo a él. Y luego también para poder salvar a su pueblo, porque de otra manera imaginemos, ¿no? Cómo con un corazón dañado Dios lo va a utilizar a hacer una obra tan grande. Eso quería aportar. Esa obra del corazón es muy importante, ¿no? En realidad José tenía que haber pasado por ese proceso que han mencionado, ¿no? Antes de llegar a ser el primer ministro. Claro, es que venía de una familia totalmente disfuncional, pastor. Con un pasado familiar disfuncional también, ¿no? Y él pues tampoco no era el niño pues tan bueno como le decíamos la lección pasada, ¿no? No era el niño tan bueno porque pues iban de sus hermanos y le decía, oye, mira lo que me ha dado mi papá, ¿no? Y sus hermanos también pues le tenían ese odio, ese celo, ¿no? Ante él, ¿no? Pero llega el punto de quiebre cuando él se va a Egipto, cuando lo venden, ¿no? Y llega a confiar más en Dios ahora y ver en su pasado, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué pasó esto, no? Y ahora esta maldición se está tornando en la bendición que Dios iba a hacer con el pueblo con su pueblo, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿no? Ahora Faraón sueña algo importante y es la oportunidad de Dios para levantar a José.
¿no? Cuán importante, a través de otros llega la oportunidad. O sonho de Faraó poderíamos resumir assim: ele sonha com 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas flacas, feias. Depois ele sonha com 7 mazorcas, linda, hermosa, llena de choclo, assim, e sonha também com 7 mazorcas feias. E é interessante que as feias empeçam a comer as bonitas, as hermosas. E ele queda perturbado com esse sonho. E ele busca pessoas para poder adivinhar este sonho. E nadie sabe o que o faraó sonhou. Hasta que José, em sua humildade, ele é chamado, porque precisamos recordar que o copeiro, después de tiempo, vas a recordar de José. Eso justamente te iba a decir, ¿no? Porque José estaba ahí y ya le había declarado al copero y al panadero lo que iba a pasar con ellos. Y pasó eso, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo ha pasado y de hecho, pues, sabemos que de repente es mucho tiempo, ¿no? José esperando tranquilo en la cárcel, con paciencia, ¿no? Y él mismo pudo decir, Señor, se ha olvidado de mí, ¿no? Pero llega el momento preciso, ¿no? En el que el copero se acuerda de José. Y es ahí donde Dios lo utiliza, ¿no? O sea, los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Exactamente. A veces queremos apresurar algunas cosas y me imagino que José estaba desesperado, ¿no? Imagínense un muchacho joven llevado como esclavo injustamente. Podría haber llenado su corazón de ira, de rencor, de cólera, pero no. Él llenó su corazón de seguridad en Dios y un perdón especial, ¿verdad? Y en ese perdón especial podemos nosotros ver que él tiene que enfrentar su pasado, su presente y su futuro. Y en ese enfrentar el pasado, el presente y el futuro, podemos encontrar nosotros cuán importante es este enorme y precioso don que Dios da, el perdón. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, o estamos hablando ahora, del perdón. Y nos gustaría escuchar una pregunta del público, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar la pregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Denise Delgado, soy de Ecuador y mi pregunta es, ¿qué evento hizo que José tuviera que enfrentarse a su turbulento pasado? Muy bien, esa pregunta es importante. Así que vamos a pedir que aquí nos ayuden a responder esta preciosa pregunta, ¿no? Adelante, por favor, Wendy, puedes apoyarnos. Gracias, pastor. Bueno, es interesante porque y si nosotros miramos ahí en el capítulo 42, inicia con un evento impresionante, ¿no? Sabemos de que el pueblo de Israel ya estaba pasando, ¿no? Por un momento muy difícil, ¿no? De cierta manera, y miramos que viendo Jacob la situación que estaban viviendo, le dice a sus hijos que vayan a buscar alimentos, ¿no? Y justo sin ellos darse de cuenta, ¿no? De cierta manera de que ya olvidando lo que ya había pasado, ¿no? Con su hermano, van justamente a enfrentarse, ¿no? Nuevamente con su pasado, ¿no? Entonces, de cierta manera, José también, ¿no? Ni siquiera sabía que ese día, justo era ese día, ¿no? Justo era ese día en que el Señor tenía preparado para que él pudiera reencontrar su pasado y mirar si verdaderamente habían todavía algunas heridas, ¿no? Y mirar verdaderamente qué era lo que pasaba en su corazón, ¿no? Al ver a sus hermanos, ¿no? E é interessante que, como eu estava dizendo, né, José foi, revelou o sonho do faraó, dijo que iria haver 7 anos de prosperidade em todo o Egito, iria haver abundância de alimento, depois iria haver 7 anos de escassez. O faraó queda surpreendido, coloca José para ser o governador do Egito, e uma vez que José está enaltecido, José se tornou um homem poderoso. Quando vem os 7 anos de escassez, seus irmãos vão até o Egito para comprar comida. E José mira seus irmãos. Em vez de agora buscar a vingança, em vez de fazer dano a seus irmãos, não. Ele simplesmente, talvez, essa história de que quem perdona olvida, não creio que seja verdadeira. Pero olvida
os sentimentos malos. Isto sim, saca os sentimentos malos, saca aquela opressão que antes sentia. E uma vez que saca, aí sim pode amar, pode perdonar e hasta talvez se relacionar con esa persona de nuevo. Ahora de repente yo creo que José en ese momento no esperaba que pasara eso, ¿no? Él pues veía que estaba pasando todo esto, de repente en algún momento llegó a pensar cómo estará mi familia, tendrán para comer, ¿no? O de repente en algún momento pensó, no solo esto está pasando en Egipto, ¿no? Pero Egipto pues en ese momento era el que daba pues alimento a todas las naciones que estaban alrededor de él, ¿no? Pero yo creo que de repente como muchos de nosotros en nuestra vida y los problemas que tenemos y ya vivimos nuestra vida tranquilo, pero llega un momento en el que nuestro pasado viene, ¿no? Una persona, una situación, algún recuerdo, ¿no? O algún mensaje de texto que te escribe alguien que viene de tu pasado y te hace acordar todo eso. Nosotros no esperábamos, no lo esperamos. Pero también no esperamos nuestra reacción ante eso, ¿no? Y ahí donde José también, pues él dice, ¿no? Cómo reacciona en el versículo 7, ¿no? El capítulo 42, de cómo reacciona él ante sus hermanos. Él lo reconoce, pero ¿por qué no le dijo, oye, yo soy su hermano José? Y yo creo que en ese momento de repente José pensó, no les voy a decir nada, porque quiero ver cómo es que han cambiado ellos. Si realmente su corazón ha cambiado, si son otros o si siguen siendo lo mismo de siempre, ¿no? Es interesante que aquí podemos ver el análisis o evaluación de la actitud de sus hermanos y también de su práctica, porque no es fácil cambiar, los hábitos no se pueden cambiar fácilmente. Y ahora recuerden ustedes que solamente llegaron 10, no llegaron 11, ¿no? Claro. Llegaron 10. Y dice en el texto, en el verso 7 y 8, 2 veces lo mismo. Dice que conoció a sus hermanos, pero ellos no se dieron cuenta que era José, porque usaba incluso un intérprete, un traductor, ¿no? Otra persona que puede hablar por ellos. Ahora, ese pasado que llegó, ¿cómo enfrentaríamos nosotros nuestro pasado, ¿no? Qué difícil. Él fue enviado como esclavo, vivió tremendas tristezas para poder llegar a ser mayordomo en la casa de Potifar, fue enviado a la prisión injustamente, ¿no? Y ahora era el dueño y amo de Egipto. Solamente Faraón era mayor que él. Y él podía matar a sus hermanos, podía estar justificado porque evidentemente lo que hicieron con él no fue bueno. Sin embargo, ahora estaba mirando a sus propios hermanos, pero ¿cómo los ve? ¿Cómo los mira? ¿No? Esa es una pregunta que también puede pasar por nuestra vida, ¿no? Tal vez alguien nos hizo algo injusto. De repente él no sabía ni siquiera cómo mirarlos, ¿no? Porque ya habían pasado muchos años. Y pensando de repente uno mismo, ¿no? De repente si yo me encuentro con alguien que no veo en muchos años de mi vida, pero me lo encuentro en la calle, yo no sé si esa persona sigue siendo la misma, o si ha cambiado para bien o si ha cambiado para mal, ¿no? Y uno, pues, inconscientemente de repente puede pensar, a ver, vamos a ver, ¿no? Si se me acerca a hablar o si me lo cruzo en algún momento, tengo que de alguna manera saber y estar convencido y asegurarme de que esa persona ha cambiado. Porque es lo natural que nosotros hacemos como seres humanos. No tenemos derecho a juzgar a nadie, pero es natural en nosotros como seres humanos de saber cómo es que la otra persona ha cambiado, si es para bien o para mal, y yo creo que es lo que José ha hecho, ¿no? É interessante que quando vemos este episódio do perdão que José dá a seus irmãos, é exemplo e uma lição que ele ensina para nós outros também. E justamente isso também é o que Cristo deseja para nós outros, porque quando lemos aqui São Mateus, capítulo de número 5, verso 43, 44 e 45, mira o que Jesus dijo: oíste que foi dito, amarás a tu prójimo e aborrecerás a tu inimigo, pero eu os digo, amade a vuestros inimigos, bendecide a los que os maldicem, hacede bem a los que os aborrecem, e orade por los que os ultrajam e os persiguen, para que sejais hijo de vuestro Padre que está em los cielos, que hace salir su sol sobre malos e buenos, e que hace llover sobre justos e injustos. Uma das características para ser hijo de Deus é liberar perdão. E queria poder dizer também neste momento em nosso querido televidente, talvez
como José, tu está sendo traicionado. Talvez como José, alguém está te fazendo dano e tu tens dificuldade de perdonar esta pessoa. Alguém te hiriu, alguém te machucou, pero querido, eu quero te dizer em este momento, perdona. Perdona porque tu vas sentir paz. Perdona porque lo que Deus tem para ti é lindo, é hermoso. E o mesmo Deus que bendeceu José, eu tenho certeza que irá te bendecer se tu liberar perdão. Claro, y ahora, ¿cómo nosotros sabemos si voy a perdonar a esa persona? ¿No? Porque debemos perdonar, como tú dices, y sí, debemos perdonar a pesar de las cosas que nos han hecho, porque es lo que Dios nos dice, es lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Ama a tu prójimo, ¿no? Pero ¿cómo sé si esa persona ha cambiado? Y ahí donde vemos, ya en el versículo, a ver, si no me equivoco, ya en el versículo 22, 23, es donde empiezan a hablar los hermanos de José, ¿no? Y empiezan a hablar entre ellos, y José se da cuenta en esa conversación de cómo es que han cambiado ellos, ¿no? Porque ellos empiezan a hablar, hemos hecho mal a nuestro hermano que teníamos y todo lo que habían hecho contra él. Y ahí es donde José se aparta, dice, ¿no? Se aparta y empieza a llorar, ¿no? Y ahí vemos pues la actitud de José y del cambio que él tuvo también. Porque como usted dijo al principio, ¿no, pastor? Él tenía todas las circunstancias y tenía todo a su favor para odiar a sus hermanos. Pero él cambió a pesar de con todas las cosas que pasó, él cambió. Y vemos ese cambio en su lloro, ¿no? En su llanto, ¿no? Porque pues él está pues ya perdonando a sus hermanos sin que ellos de repente lo sepan, ¿no? Claro, sí, pastor, compañeros, interesante lo que ustedes dicen. Yo creo que de cierta manera, cuando nosotros perdonamos a las personas, ¿no? Que de cierta manera nos hicieron daño en un pasado y que tenemos que volvernos a encontrar con esas personas, cuando nosotros las perdonamos a ellas, nosotros sentimos descanso desde antes de que nos encontremos con ellas, ¿no? Porque de cierta manera, o sea, si nosotros esperamos encontrarnos con esas personas para decir que les hemos perdonado, no, porque ese proceso que te ha hecho, en ese proceso que la persona te ha hecho daño, ¿no? Bueno, digamos, te ha hecho daño una persona hoy, ¿no? Y te la encuentras en unos 7 años a esa persona. Esos 7 años de transcurrir es el proceso donde tú verdaderamente vas perdonando, donde tú verdaderamente vas dejando ciertas cosas que te ahogan, que te entristecen, ¿no? Que te ponen muy, muy mal, ¿no? Te preocupan de cierta manera, ¿no? Porque cuando ya ves a esa persona, ya no vas a sentir, digámoslo así, ese rencor, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos en ese proceso sanarnos, ¿no? No esperar de cierta manera de que llegue el momento que encontremos a la persona para decirle te perdono, ¿no? Sino que verdaderamente nosotros ya hace rato le hemos perdonado, claro, y nuestro corazón está en paz. Y exacto, miramos cómo nosotros prosperamos, porque decía la lección algo interesante, compañero. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos en todo ese proceso, de esos 7 años, ¿no? Que pasaron, de cierta manera él no hubiera crecido ni espiritualmente ni materialmente, no estaría en la posición donde estaba en ese momento. Y sus hermanos, ¿por qué no avanzaron de cierta manera? Porque todavía estaban con ese remordimiento, con esa espinita, esa ¿no? pena, esa espinita, lo que habían hecho en el pasado. Ellos mismos ni siquiera se podían perdonar. Tú puedes ver la historia de Judá mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, es algo impresionante, ¿no? Nosotros, ese proceso que el Señor nos permite pasar de duelo es para que nosotros, o de desesperación, porque una persona nos falló, ¿no? Es para que nosotros podamos reflexionar y experimentar el perdón en ese proceso. Y ahora de repente, para terminar, pastor, ya esa partecita, uno no sana de repente del todo, ¿no? Los hermanos de José no sanaron todavía, ¿por qué? Porque ellos sentían el remordimiento en su corazón. Y José tampoco, ¿por qué? Porque si él se hubiese sanado completamente, él no hubiese llorado, ¿no? Pero acá la Biblia nos dice, ¿no? Él al escuchar después todo el arrepentimiento de sus hermanos, él lloró, ¿no? Y es porque todavía tenía de repente esa congoja en su corazón, ¿no? Y se sintió tan alegre, de repente, no sé cuál será la emoción, si de alegría o de tristeza, pero lloró. Gracias. Podemos nosotros ver aquí un tema muy importante, el perdón. El perdón tiene doble bendición. La primera,
es porque el Señor puede proveernos paz a aquel que perdona. Y segundo, es porque puede proveer de descanso y paz a la persona perdonada. Ahora, queridos amigos, vamos a ir a ver un video de la Universidad Peruana Unión. Volvemos enseguida. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Muchas gracias. El video de la Universidad Peruana Unión es un excelente video, una excelente institución. Ven por acá y aprenderemos a estar juntos. Bien, en nuestra lección, queridos jóvenes, estamos hablando acerca del perdón y la familia de José. Recordemos esta parte, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido el encuentro de José con sus hermanos, especialmente con Benjamín, ¿no? ¿Qué habrá pasado allí? Ahí vemos, ¿no? En la historia que todos conocemos, pues, yo creo que esto fue una prueba final ya para sus hermanos, ¿no? Porque él le dice, traigan a su hijo, a su hermano menor, tráiganlo, ¿no? Y después pasa todo lo que sabemos, ¿no? Le ponen la copa ahí, pues, en la bolsa que ellos estaban llevando, los descubren, o bueno, José le dice, no están llevándolo, ¿no? Los descubren, tratan de meterlo a Benjamín a la cárcel. Sus hermanos se ofrecen en vez de él porque no querían ver el sufrimiento otra vez de su padre, ¿no? Y ahí yo creo ya donde viene ya el cambio o el pensamiento de convicción de José hacia sus hermanos de que ellos realmente han cambiado. Ahí hay un elemento importante, Lucas, perdón. Mira, ellos cada vez que veían el rostro de su padre, lo veían triste por su hermano, por José. Imagínense ustedes, no eran 2 añitos, 3 añitos, unos meses. Fueron años cuando veían a su padre, veían el sufrimiento de un padre. Y eso los acusaba. ¿Cómo ellos se habrán sentido acongojados? Ellos mismos no se perdonaban por aquello, ¿no? E sabe como José mirou este câmbio em seus irmãos? Que, por exemplo, quem quedou... Para eles trazerem Benjamim, tinha uma condição. Simeão tuvo que quedar allá em Egipto. Allí José estava vendo que seu irmão estava realmente cambiado. Y Simeón todavía creo uno de los peores que los había arrojado. Todavía. Fue el instigador. Claro. Quería más bien matarlo, no quería que lo vendan en realidad. Mirou que seu irmão estava arrependido. E por que queria que levasse Benjamim? Primeiro porque quando José saiu, Benjamim não era chiquito. E segundo que era seu irmão, tanto de la parte de mamá, que era hijo de Raquel, como de papá, que era de Jacob. E ele queria ver como estava sendo o trato com seu irmão. Talvez, será que estão tratando meu irmão da mesma forma que me tratavam? Mas não, ele mira um câmbio. Porque quando José habla que vai quedar com Benjamim, porque ele hace uma trapa solamente para ver como iriam reagir seus irmãos, e ele habla, mira, eu vou quedar com Benjamim como esclavo. Seus irmãos começam a dizer, não, hasta parece que é Rubem que se oferece para ser esclavo. Então, se José mira e habla, não, eles estão cambiados. Eles estão diferentes. E José já não suporta mais. Llora, mostra que ele é o hermano. E é lindo, né? Porque agora toda a família vai se reconciliar. Como eu choro quando leio a história de José, porque eu vejo como Deus guia nossas vidas, Deus permitindo todo, José passando todo o que passou, para ao final unir a família,
Incluso tu eres nuestra professora, né, de hogar cristiano, e uma das coisas que aprendemos contigo é que a família deve ser unida. E esse é o propósito de Deus, a unidade dentro do hogar. Gracias. ¿Qué opinas, Wendy, cuando José se encuentra con su papá? Bueno, es impresionante, ¿no? Mirar, o sea, es que yo creo que de cierta manera el perdón, como decía la lección, no trae descanso, no trae unidad, buen relacionamiento. Y salud también, salud Y también. salud, Ajá. exactamente, y salud, ¿no? Qué importante es mirar cómo de cierta manera esta familia que estaban afligida durante tantos años, ¿no? Solamente por poder sacar esa espinita, el perdón, el rencor, los remordimientos del pasado, cómo todo Dios lo pudo restablecer, especialmente solo con una palabra que parece tan simple, ¿no? De cierta manera, pero un peso tan grande que hace verdaderamente a las personas, ¿no? No solamente la salud emocional, sino también la salud física, ¿no? Porque Jacob también estaba ya prácticamente, ya me imagino, ¿no? Su corazón en cualquier momento de tanta depresión le podía dar hasta un infarto, ¿no? Y así pasa con muchas familias también, pastor, hoy, ¿no? En el presente, miramos que muchas familias están fraccionadas de pronto por algún problema de alguna herencia, porque la mayoría son por problemas de herencias o envidia en la misma familia, ¿no? Y eso no trae paz a ninguno, ¿no? Entonces, qué importante que la historia de José con sus hermanos y su padre pueda ayudarle a muchas familias que están escuchando esta lección en este día. Sí, hay algo interesante, queridos amigos, que tenemos que aprender. La idea del perdón no es algo casual, tiene que ser intencional. Si alguna persona te hizo algo, perdónalo. Y dile que le perdonas, porque eso le va a ayudar a sanarse. Si esa persona te hizo un daño, se está autoacusando, no se siente feliz. No sabes cuántas noches ha pasado sin dormir por causa de pensar en las cosas que hizo. Pero tú puedes darle paz, porque tú amas a Dios y solo Dios puede traer paz al corazón tuyo y al corazón de esa persona. Pero vamos a analizar lo que es también el perdón. Así que vamos a mirar el perdón desde el enfoque cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el perdón es importante para crecer en la vida cristiana. Jairo, ¿tú te quieres decir algo? Sí, aquí en Lucas 6, versículo 22 dice, ¿no? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y esto para nosotros como seres humanos es difícil. ¿Cómo yo voy a bendecir a alguien que me maldice, ¿no? ¿Cómo voy a orar por mi enemigo? ¿Cómo voy a orar por aquel que me odia tanto, por aquel que me ha hecho tanto daño, ¿no? Incluso pues ahora los jóvenes ponen ahí, como yo, poniendo de repente los memes que ponen ahí, ¿no? O estas imágenes que ponen ellos, de repente por simple broma y todo ello, dicen, ¿cómo yo voy a perdonar a mi ex? Todavía dicen, ¿no? A la persona que me ha hecho tanto daño, ¿no? Pero miren lo que dice el Señor, ¿no? Perdona a aquellos que te maldicen. Ora por aquellos que te calumnian. Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo. Y tu prójimo te puede hacer mal o bien, pero el Señor te dice, ama a tu prójimo. Y esto tiene mucho, pues el perdón está muy implicado ahí, ¿no? El hecho de que nosotros podamos perdonar a pesar de que esta persona nos haga tanto daño y nos haya de repente roto el corazón o roto todas nuestras emociones, pero debemos perdonarla de repente aún no lo merezca, pero perdonarlo porque Dios nos perdonó a nosotros sin merecerlo, ¿no? Y interesante, ¿no? ¿Y cuántas veces se tendría que perdonar un enemigo, ¿no? A las personas que nosotros, según supuestamente les llamamos enemigos, que nos han hecho tanto daño, ¿no? ¿Cuántas veces, dice el Señor, ¿no? 70 veces 7, dice el Señor, perdónalo, ¿no? O sea, si el Señor, de cierta manera, debe de mirarte a ti como un ejemplo, o sea, seguir el ejemplo de Cristo Jesús, ¿no? Si el Señor te perdona a ti tantas veces, ¿no? Cuando fallas, ¿no? Y tú has rendido nuevamente y el Señor perdona y olvida, ¿no? De cierta manera, las consecuencias vienen a tu vida, porque también hablaba de eso, ¿no? Las consecuencias de tu mal comportamiento, de lo que tú has hecho daño o del daño que te han hecho, siempre vienen allí y no se van a borrar muchas consecuencias, ¿no? Pero de cierta manera sí existe el perdón. A pesar de que vengan las consecuencias por tu mal proceder o por lo que haya pasado, sí existe el perdón.
¿no? Sí existe eso de que nosotros podamos dejar esa espina, ese rencor por las personas y poderlas amar así con ese amor que Cristo Jesús también nos ama a nosotros. Exacto, y yo creo que ahí justamente ese número es interesante, ¿no? 70 veces 7, ¿no? ¿Por qué 70 veces 7? Y es justamente porque nosotros debemos perdonar mucho, ¿no? Pero también, pues, el 7 es un número de perfección. Y nuestro perdón tiene que ser un perdón perfecto. No un perdón a medias, no un perdón en el que yo diga, ya te perdono, pero igual sigo resentido contigo, ¿no? Por todo lo que me has hecho, ¿no? No, ese no es un perdón bueno, no es un perdón perfecto, ¿no? Entonces, es interesante cómo el Señor pone este número perfecto para que nosotros podamos perdonar a los demás, ¿no? Yo digo, ¿es fácil perdonar? No es. Mucho más cuando Jesús Cristo habla acerca de perdonar nuestros inimigos. Talvez dizem que é mais forte, que é pior, talvez mais difícil para perdonar um amigo. Mas não sei, talvez um amigo que tu sabe que pecou contra ti, mas que está arrependido e não vais mais a ser, talvez pode ser esta fácil perdonar. Agora, um inimigo que, primeiro, não quer nem se arrepender e que tu sabe que solamente vais quedar te fazendo dano, não quer se arrepender, mas quer continuar te fazendo dano. Como liberar perdão a esta pessoa? Não é fácil, pero é necessário. É tão necessário que mira o que Jesus Cristo habla em São Mateus capítulo 6, versículo de número 12. Quando ele vai ensinar a oração do Padre Nuestro, um dos requisitos é nós outros dissermos assim: e perdona-nos nossas dívidas, como também nós outros perdonamos a nossos deudores. Querido amigo, querido televidente, se tu deseias ser perdonado por Deus, sepa que tu também necessita perdonar. Nós outros devemos liberar o perdão, querido pastor, queridos amigos. Y si no liberamos ese perdón, eso nos afecta también en nuestras emociones, nos afecta nuestra mentalidad y afecta también nuestra salud, ¿no? Y eso es algo que incluso científicamente está comprobado, porque cuando nosotros estamos de repente destruidos, en nuestro corazón, en nuestra mente destruidos, nuestro cuerpo también lo hace notar, ¿no? Y yo pues tengo esta experiencia también, he vivido esta experiencia, ¿no? Del hecho de estar resentido con alguien, de hecho de hasta odiar a una persona por el daño que me ha hecho. Y yo sentía que esto también pues repercutía en mi salud, ¿no? Pero es decisión de nosotros, como dice Lucas, ¿no? Debemos perdonar, porque ese perdón no solamente le hace bien a la otra persona, sino que nos hace bien a nosotros. Y el Señor nos dice, perdona. Y perdona a tu enemigo, porque más bien te va a hacer eso, ¿no? A ti que incluso a la otra persona, ¿no? Tal vez un elemento interesante que me llamó la atención cuando miro a Jesús. Lo miro en diferentes escenas. Una de las escenas es cuando Jesús está siendo castigado, pateado, abofeteado, escupido. Le dieron de puñetazos, ¿no? Le pusieron la corona y Pedro estaba cerca. ¿Recuerdan ustedes la escena cuando Pedro estaba cerca? Y dice que cuando el gallo cantó 3 veces, después que Pedro había negado a Jesús las 3 veces, dice que la mirada de Pedro y de Jesús se cruzaron. ¿No? Se cruzaron. Yo me estaba preguntando, ¿no? ¿Con qué tipo de mirada habrá mirado Jesús a Pedro? ¿Y con qué mirada Pedro habrá visto a Jesús? Yo creo que la mirada de Jesús era una mirada de perdón. Una mirada de, hijo. De amor, ¿no? Exacto. Esa es la palabra. La mejor palabra es esa. No, una mirada de amor. Una mirada de amor que trae perdón. ¿Ya? Y después cuando Jesús está colgado en la cruz y le dicen, bueno, baja, sal si eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice, perdónalos, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Hasta en los piores momentos de la vida de Cristo, Ele perdonou. Simplesmente eu posso dizer que mesmo José tendo vivido bem antes de Jesus ter vindo a este mundo, ele simplesmente seguiu e cumpriu todo o que Jesus vino realizar e ensinar en este mundo. Y mira ese ejemplo tan grande de Jesús, ¿no? Perdonar
porque la otra persona no sabe el daño que está haciendo, ¿no? Esa persona de repente no sabe el daño emocional que me está haciendo a mí. Pero justamente porque él no lo sabe, perdónalo. Porque de repente ni siquiera tiene la intención de hacerlo, ¿no? Pero perdónalo. Y Jesús bien lo dijo ahí, ¿no? Perdónalos a todos, porque ellos no saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces el perdón es uno de los dones más grandes que Dios ha dejado, pero está en nuestras manos, ¿no? Está en nuestra decisión. Y por eso yo quiero volver al texto que dice en Génesis capítulo 45, verso 5, que es el texto de memoria de esta lección, ¿no? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí o acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José estaba seguro que no fueron ellos, sino Dios lo permitió. Y de eso tenemos que estar seguros, ¿no? Y el perdón se basa en esa seguridad, en la seguridad que Dios está conduciendo nuestra vida. ¿Quieres restablecer tus relaciones? ¿Quieres descansar en el Señor? Perdona. Porque esto hará que tu vida esté en paz con Dios y esté en paz con tus seres amados, incluso con tus enemigos, y serás una bendición para los demás. Queridos amigos, esta lección nos enseña a perdonar. Es tu decisión, es mi decisión y la decisión de cada uno de nosotros, perdonar. Que Dios nos ayude a saber perdonar de verdad. Amén. Con mi salvación, descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.